En nuestro primer ejercicio de pruebas de hipótesis de comparación de medias, diferencia de medias, vamos a analizar este caso. Dice, se quiere comprobar si las ventas de la empresa mejoraron significativamente durante una campaña de mercadotecnia. Para probarlo, se tomaron los datos de ventas en los 15 días previos a la campaña y en los 15 días durante la campaña, y los resultados fueron los que se ven en la tabla. Se puede concluir que aumentaron las ventas durante la campaña usando un 5% nivel de significancia. Bien, ahora nos tenemos que ir al formulario para ver qué tipo de hipótesis es esta. Pero como estamos comparando antes de la campaña y durante la campaña, me tengo que poner a ver si a cada valor del grupo de antes le corresponde un valor del grupo después. O sea, ¿hay alguna relación entre el primer dato de hace un mes contra el dato de hace 15 días? No, no están directamente relacionados. Entonces, sí, es una comparación de medias, pero vamos a comparar la media de antes contra la media de durante. Vamos a ver si en promedio, antes de la campaña, justamente antes, estábamos vendiendo menos o más que durante la campaña. Vamos a irnos aquí a Excel para ir haciendo nuestras cuentas. Entonces, aquí va a haber un detalle importante acerca de cómo se plantea la hipótesis. Pero de entrada, vamos a hacer la hipótesis estadística, en donde decimos que la hipótesis redactada, que dice que las ventas durante la campaña son más altas que las ventas antes de la campaña. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Que las ventas durante la campaña son iguales o hasta menores que las ventas antes de la campaña. ¿Sale? Vamos a descubrir un poquito aquí la curva, pero a ver, algo importante es que quiero plantear la hipótesis de investigación, las hipótesis estadísticas, porque van a ser importantes. Fíjense, lo primero que voy a escribir es que estoy diciendo que la media durante la campaña es más grande que la media antes de la campaña. ¿Sí? Esta es mi hipótesis de investigación. Mejor vamos a escribirlo acá. Fíjense, la media durante la campaña es, a ver si me lo deja hacerlo. Las ventas durante la campaña son mayores que las ventas justamente antes de la campaña. ¿Estamos bien? Entonces, como las ventas son mayores, lo escribimos así. Ok. Perfecto. Ahorita vamos a tener un pequeño problema con esta forma de redactarlo y vamos a aprender a hacerlo de una manera diferente. Es la hipótesis de investigación. La hipótesis nula sería que las ventas son menores o iguales. Vamos a ponerle aquí menores o iguales. Entonces, es lo mismito que escribimos acá arriba, ¿eh? Las ventas durante la campaña son más altas que las ventas antes de la campaña. El problema que vamos a tener es en este momento. Vamos a escoger la fórmula y cuando brinque el problema lo platicamos. Pero aquí va a haber un problema
que es más o menos fácil de solucionar. Entonces, vamos al formulario y vemos qué fórmula vamos a utilizar ahora. Perdón, es esta. Tenemos estas fórmulas. Es evidente que no estamos hablando de una muestra, sino una de dos muestras, ya sea esta de diferencia de medias independientes o de medias pareadas. Entonces, como decíamos hace rato, es de medias independientes porque no hay un valor de correspondencia. Aunque son la misma cantidad de valores, este valor de antes no le corresponde al valor de después, ¿no? O sea, no es que haya una persona que pesaba antes esto y ahora esto, no, simplemente eso hace 30 días y esto hace 15 días, o sea, no hay relación. Entonces estamos ante esta fórmula que es de diferencia de medias pareadas, ¿sale? O independientes. Perdón, medias independientes, no pareadas. Venga, vamos a ver. Entonces, ponemos la fórmula, aquí la tenemos, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué significa cada uno. Esta parece que está difícil, la fórmula aquí está muy sencilla, muy sencilla. Solamente hay que tener una consideración. Fíjense, aquí no estamos comparando, en la forma en la que lo planteamos, la diferencia de medias, no es comparar una media contra otra, sino lo que queremos ver es si la diferencia entre ellas es mayor o menor a 0. Es decir, si existe una diferencia entre esas medias. Por eso se llama diferencia de medias. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una resta de una media con la otra. ¿Cómo lo voy a hacer para plantearla? Para poderla plantear en la hipótesis. Es muy fácil. Simple y sencillamente, si yo aquí estoy diciendo que esta media es más grande que esta de aquí la pasamos restando de este lado, pasamos restando, me va a quedar con el signo negativo, y me va a quedar del otro lado, me va a quedar que esto es mayor a 0. ¿Sí? Entonces, la diferencia es mayor a 0. Y acá, lo mismo. La diferencia es menor o igual a 0. Entonces, ¿por qué es importante tener esto planteado? Porque la media hipotética es 0. Es decir, la hipótesis es que no existe diferencia entre las ventas antes y las después. Es la hipótesis nula. ¿Cuál es la diferencia entre las medias antes y después? 0, no hay diferencia. Y si resto la media después menos la media antes, mi hipótesis de investigación es que esa diferencia va a ser positiva, mayor a 0. Si hago una resta y me sale negativa, entonces va a ser la hipótesis nula, o si me sale casi 0. Entonces, resumiendo, aún a pesar de que la hipótesis la planteé en términos de una diferencia, o sea, ¿cuál es más grande que cuál? Las ventas durante la campaña son más altas que las ventas antes de la campaña. Lo escribo de forma, la forma estadística, así como está, MD mayor a MA, y hago el despeje, paso restando, y así como me queden los signos, así los voy a respetar, para saber si mi hipótesis de investigación es mayor a 0 o menor a 0. Eso es lo que quiero para poder hacer mi gráfica. De hecho, ya puedo hacer entonces la gráfica. La gráfica va a ser así. Fíjense, cómo es interesante esta gráfica. Déjenme copio un número. A ver si lo tengo por acá. Aquí está. A ver, primero, ¿qué valor vamos a poner en el centro? O sea, y la respuesta es muy clara, pues está aquí en la hipótesis. El valor que vamos a poner es 0. Es decir, no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? La diferencia es 0. Ok. Y si hacemos las medias de después, durante, perdón,
las medidas durante la campaña y las medidas antes de la campaña, tiene que ser mayor a 0. Es decir, de este lado, nuestra hipótesis, nuestro criterio de rechazo, va a quedar del lado derecho. Esto es lo que vamos a estar buscando como criterio de rechazo. Criterio de rechazo. ¿Vale? Y el nivel de significancia que nos dice que es del 5%, el nivel de significancia, lo vamos a poner aquí, en este espacio. ¿Vale? 5%. O sea, 0.05 también, ¿no? Listo. Ya tenemos nuestra gráfica hecha y nuestra, bueno, empezada. Vamos a vamos a ver el siguiente paso. ¿Cuánto vale mi media hipotética? Bueno, mi número de muestras aquí, vamos a tener una situación, chavos. Vamos a tener N1 y N2. Vamos a plantear completos los datos, ¿sale? Y bueno, vamos a nada más a reescribirlo bien, porque tenemos dos valores de n en este caso. Aquí vamos a tener la cantidad de datos durante, que son en este caso, si los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, son 15 datos durante, y en este caso son la misma cantidad, pero pudiera ser diferente la cantidad de espacios antes de la campaña. Ok, entonces, ¿esto para qué lo quiero? Voy a calcular el valor de la media hipotética, primero. Ok, la media hipotética es el valor que está en la hipótesis y casi siempre es 0. O sea que esto que se ve muy feo, esto acá, que se ve feo, en realidad está bastante simple porque la media hipotética es 0. ¿Sí? Déjenme mover un poco este cuadrito. Ok. Ya tenemos la media hipotética. Es esta. Vamos a ver, a buscar el valor de t. El valor de t va a ser, a ver, el valor de t lo buscamos en la tabla, pero ¿qué valor buscamos? ¿El 5% o el complemento que es 95%? Vamos a buscar el 95% porque es lo que está del lado izquierdo. Acuérdense que en la tabla siempre buscamos el lado izquierdo. Y la pregunta de los 54,000 es, ¿con cuántos grados de libertad? Si vemos nuestro formulario, en nuestro formulario nos dice que cuando tengo dos muestras, tengo N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Entonces va a ser 15 más 15, 30, menos 2, 28 grados de libertad. Entonces me voy a mi tabla y busco, caray, no tengo aquí los 20, no llego hasta 28. A ver si, no está, vamos a buscarlo directamente en las tablas. Tablas de probabilidad. %. Vamos a buscar en la tabla de T. Se puede ser un poco más grande. Estamos buscando el renglón 28. Miren, ahí está. Me lo voy a llevar para allá. ¿Sí? Vamos a pegarlo aquí. A partir del
más cortito. Perfecto. Ahí está. Ok. Trae al frente y trae al frente. Listo. Ahora sí podemos ver cuál es nuestro renglón número 28. El 28 estaría acá abajo. ¿Y en qué columna sería? En la columna de 95%, o sea, punto 95. Recuerden, 95% lo saqué de aquí. Entonces, alargamos esto para ver en dónde nos llega y nos queda que es 1.701. De nuevo, estamos hablando de que tenemos 28 grados de libertad porque son 15 más 15 déjame que 15 más, voy a poner por acá para bajarlo, más 15 menos 2. O sea, de esos, los grados de libertad para cuando tienes dos muestras va a ser 15 más 15 menos 2. Entonces tengo 28 grados. Con esto y con el 95% busco en mi tabla. Aquí el renglón 28, que es los grados de libertad, y en la columna del 95% me queda 1.701. Entonces aquí ya puedo poner 1.701. ¿Listo? Ok. Y por último, pues ya voy a calcular mi error estándar. Ya casi acabo. Está fácil. Vamos a ver la fórmula de error estándar. Y cuando veo mi fórmula de error estándar, la tengo aquí. Esta. La apunté acá al lado. Es esta de acá. Si se dan cuenta, parece que está horrible, pero es que en realidad está espeluznante. Fíjense. Aquí voy a dividir 1 entre n-1, 1 entre n2. Y aquí n1, ya tengo aquí. De hecho, n1 puede ser nd y n2 na. Ya los tengo aquí. El problema es que necesito calcular la desviación estándar. Entonces, para poder utilizar esta fórmula, antes necesito calcular las desviaciones estándar de este de acá y de este de acá. Si lo tienes que hacer a mano, a calcular las desviaciones estándar son dos tablas. Una tabla para este de acá y otra diferente para este de acá. Vamos a hacerlo ahorita rápido porque lo podemos hacer en Excel fácilmente. Es desvest.m, desvestión muestral, pues es una muestra de después. Entonces lo ponemos aquí, después. Y cierro paréntesis, ya tengo la desviación estándar después. Y después durante la campaña, perdón. Desvesta, desviación estándar antes de la campaña. Y la desviación antes de la campaña es esta de acá. Entonces ya tengo las dos desviaciones estándar. Y ahora ya puedo sustituir aquí. Como está muy grande esta fórmula, no me va a caber aquí el procedimiento, me voy a bajar. Entonces, acá abajo tengo un espacio para trabajar justamente lo que acabamos de ver aquí. Venga. Vamos a ver. Este es el 15-15, las divisiones estándar son las que pusimos ahí arriba, y aquí está nuestra fórmula. Vamos a primero a rellenar, ir calculando los paréntesis. Entonces, aquí sería 1 entre N1, o sea, 1 entre 15. 1 entre 15. Más 1 entre el otro 15. Entre 15. Sería el primer paréntesis. Eso es aritmética, jóvenes. Si tienen dudas, pueden repasar sus apuntes del año pasado. Aquí va a ser, en la siguiente parte, va a ser N1 menos 1 por S1 cuadrado.
Entonces va a ser, de una vez le voy a poner 14 por SD al cuadrado, es decir, este por este. Y le doy Enter. Y la segunda parte va a ser lo mismo. Va a ser 14 por, el 14 es N2 menos 1, o sea, 15 menos 1, por este, para que esté al cuadrado. Y le damos Enter. Y para terminar, los grados de libertad, fíjense como aquí abajo tenemos grados de libertad, va a ser 15 más 15 menos 2. Y Enter, ya tengo mis cuatro datos intermedios. Fíjense, ahorita voy a hacer esta suma y todo lo demás va a estar igual. O sea, básicamente, este de aquí es este dato. Este es un 28 y este sería esto más esto de aquí y ya tenemos estos tres bloques. Estos tres bloques los podemos multiplicar este por este entre este en un solo paso. Vamos a hacerlo. Aquí, de hecho, se me convierte nada más en una sola celda. Va a ser este por este entre este. Ya tengo casi mi resultado. Solamente me falta el resultado final, que va a ser la raíz de este número de aquí, que es 4.9. Obviamente es más de 4.9. Vamos a ponerlo más largo los ceros para que se noten. Aquí está 4.909. Lo vamos a traer para acá. Entonces, 4.909. Fíjense cómo esta fórmula es muy larga, muy larga. Sin embargo, esta fórmula aquí que parece que es muy fea, en realidad no lo es tanto. Fíjense, vamos a estimar el valor del criterio de rechazo. El criterio de rechazo, que no lo tengo aquí, pero vamos a copiarlo. Ay. El criterio de rechazo va a ser, vamos a calcularlo completo, va a ser la media hipotética, que es 0, siempre, más t por el error estándar. Y ya acabé. Bueno, ciertamente es nada más t por el error estándar. 8.34. Fíjense, 8.34 es mi criterio de rechazo. ¿Qué significa ese 8.34? Es la diferencia mínima que necesito para poder decir que estas dos medias son diferentes. No hemos calculado la media, no sabemos cuánto es la media. Puede ser que la diferencia entre estos dos sea de 10, de 5, no sabemos. Entonces vamos a calcular la diferencia de las medias. Para eso voy a agregar una fila más, para poder poner, me acomodo, que no sea mal, para poner las medias, ¿sale? Media antes y media de después. Vamos a modificar para que acento, acento, la barra. Ok. Es la media después y la media antes. Media antes. ¿Y qué resultado nos da esto?
la media durante, no después, y promedio de durante y el promedio de antes. Listo. Ya tenemos durante y antes. Ahora vamos a sacar la diferencia. La diferencia va a ser este menos este. Fíjense cómo lo que estoy comparando es las dos medias de los dos grupos. Grupo 1 antes y grupo durante. La resta que tengo que hacer es x2 menos x1. Estas es realmente las diferencias de las medias. Me sale una media exactamente, una diferencia exactamente de 9. De 9. Entonces, vamos a agarrar nuestra flechita para saber en qué lado cae del criterio de rechazo. Entonces, tenemos que aquí la media muestral, la diferencia de medias muestral, ¿no? Es más, vamos a quitar esta para poner la real. La diferencia de medias muestral de medias muestrales también, pues, ¿no? Es de 9. Entonces la pregunta es, ¿este 9 está antes del 8.35 o del 8.34 o después? Está después del 8.34. Por lo tanto, podemos decir que está en zona de hipótesis de investigación. De forma que nos queda la siguiente, ya tenemos la desviación estándar, digo, la diferencia de medias, ya la probamos en nuestra gráfica, vimos que cae en la zona de HI, y entonces concluimos. Vamos a hacer un espacio aquí para poder concluir en más de un renglón. Entonces, concluimos así. Se rechaza la hipótesis nula, HO, y se concluye que las ventas durante la campaña son más altas que las ventas antes de la campaña. Ya está. Listo. Si quieren, ese es el resultado. Con esto acabamos el ejercicio.